Entonces, fíjense acá, cuando colocamos el fármaco intravenoso, el fármaco va directo a la circulación, ¿sí? Por eso hablamos de una biodisponibilidad del 100%. Cuando lo administramos por vía oral, el fármaco va a tener que atravesar todo este conducto, la boca, el esófago, el estómago, exponerse al jugo gástrico del estómago, va a tener que pasar por el intestino delgado, en el estómago se va a poder absorber una parte, dependiendo si es un fármaco ácido, si es un fármaco básico, si tiene alimentos, si no tiene alimentos, se va a ver alterada aquí la absorción. El intestino, parte de este fármaco puede pasar al hígado y hacer metabolismo de primer paso. Vean todo el trayecto más dificultoso que tiene el fármaco por vía oral. Sin embargo, es una buena opción de tratamiento, no dar fármaco por vía oral. Eso no lo ponemos en duda, solo que vean que va a ser más complicado y a partir de aquí es que las dosificaciones que tenemos de ciertos fármacos están dadas para poder tener una concentración plasmática óptima en relación a la dosis que yo administro por vía oral, ¿sí? Lo mismo, ¿no? Tenemos las vías subcutáneas, ¿no? Tienen que atravesar ciertos tejidos para que pueda llegar hacia a la parte vascular, la vía intramuscular también, ¿no? La vía inhalatoria, que tiene que ir por toda la parte del árbol respiratorio, y etcétera, etcétera, etcétera. Bien, ¿hasta aquí se entendió el experimento 1 o todavía les queda dudas acerca de cómo influyen las vías de administración en esto que son la, la farmacocinética, ¿no? ¿Cómo influye la administración en los factores o los parámetros farmacocinéticos? A ver, creo que están... ¿No? ¿Hay alguna duda? No, ¿de verdad? ¿Quedó claro? Sí, quedó claro, doctora. Ya, listo. Entonces vamos a pasar al experimento número 2. Vamos bien con el tiempo, entonces no va a haber problema. Nuevamente compartir pantalla. Ya, ahí está viendo mi pantalla, ¿no? No, creo que no. Doctora, no se visualiza. Sí, voy a volver a compartir. Ya, ahí sí, ¿no? Sí, ya se puede apreciar la diapositiva. Ya, listo. Bien, entonces vamos al experimento 2. El experimento 2, ya nosotros no vamos a ver la influencia de las vías de administración. Lo que vamos a ver es la influencia del vehículo con el cual puede ir acompañado un fármaco. Nosotros hemos visto que no necesariamente yo voy a dar una tableta y todas las tabletas son iguales, ¿no? O que va a haber algunas sustancias que si se mezclan con el fármaco pueden atrasar su absorción. O algunas presentaciones que hagan que el fármaco esté más diluido y por ende sea más fácil de absorberse, ¿sí? Bien, entonces, lo que se les dio fue a las ratas estricnina, ¿no? En este caso estricnina. A ver, ¿quién sabe qué es estricnina? Levante la mano. A ver, Marcia levantó la mano primero, pero ya la bajó. Buenas tardes, doctora. Ya, la estricnina es un alcaloide que viene de las plantas de género estricno y es un pesticida, se usa generalmente para los roedores y lo que va a hacer es activar todas las porciones del sistema nervioso central, pero las activa inhibiendo la glicina, que es un inhibidor posináptico. Entonces, va a generar como uno de los efectos que más genera son convulsiones y bueno, eso lleva también a que puedan entrar en coma. Ya, muchas gracias, Marcia. Está muy bien. Entonces, la estrenina es un fármaco que hace mucho tiempo se utilizaba en, ¿cómo se llama estas cosas? Los roticidas, en los insecticidas o en esas, campeón creo que se llamaba, no sé, no me acuerdo ahorita, pero eran esos,
raticidas que se daban para matar a los roedores, ¿no? Que podíamos dejar ahí. Y estas insecticidas, no son insecticidas, raticidas, ¿sí? Tenían estrecnina. ¿Y qué pasaba? Esta estrecnina es un inhibidor, como bien ha dicho su compañera, de la glicina. La glicina es un neurotransmisor inhibitorio en el sistema nervioso central, específicamente a nivel de médula. Entonces, si yo inhibo al inhibidor, ¿qué es lo que tengo? Una gran liberación excitatoria. Y específicamente en qué células actuaba, en las interneuronas a nivel de las motoneuronas. Entonces, las interneuronas que inhiben a las motoneuronas no podían inhibir, ¿no? Por el efecto de la estrenina, y tenía una gran activación de las motoneuronas, haciendo que estas convulsiones sean hipertónicas, hay hiperreflexia y todas las características de una convulsión por estrenina. Bien, vamos a volver al gráfico ahora. ¿Sí? Ahí se sigue compartiendo, ¿no? ¿Sí? Sí, ¿No? doctora, sí se ve. Ya, listo. Entonces, vamos a dar estrecnina a la misma dosis y por la misma vía de administración. O sea, eso no debería afectar los parámetros. Pero la diferencia de cada grupo está en el vehículo que va a acompañar. Vamos a ver que tenemos agua destilada, gelatina y adrenalina. Y cada una de estas va a afectar la absorción de esta estrecnina. Vean cómo cuando se administra agua destilada, ¿dónde está? Cuando se administra agua destilada, es muy rápido, porque lo único que hemos hecho es diluir a la estrinina. Más bien, es como cuando yo doy una tableta, ¿por qué se acompaña de agua? Para que el agua logre ayudar a que haya una buena disolución de la tableta y se absorba adecuadamente, porque la tableta así como bloque no se va a absorber. Necesita disolverse, mejor dicho, para que pueda absorberse bien. Entonces, si nosotros hacemos soluciones más diluidas, facilitamos la absorción. Siguiente, agua para que haya una buena disolución. Entonces, si la estrenina yo le agregué agua destilada, lo que estoy haciendo es diluir el fármaco, facilitando su disolución y por ende su absorción. En cambio, cuando yo administré, en este caso, ¿dónde está mi puntero? En este caso que administré la gelatina con la estrinina con la gelatina, ¿sí? Lo que estoy haciendo es enlentecer la absorción, porque la gelatina es un coloide, y esta gelatina va a estar envolviendo a la estrinina, haciendo que necesite degradarse la gelatina para que se pueda liberar y absorber normalmente la estrinina. Al final se va a absorber toda la estrinina, sí, pero más lento, porque primero tiene que degradarse esta gelatina. Y luego tenemos la acción de la adrenalina, que lo que hace es su efecto vasoconstrictor y por ende disminuir la absorción de la estrenina. Bien. ¿Cómo yo identifico esto? Que solamente es un efecto a nivel de la velocidad de absorción, porque tengo la misma vía de administración y lo otro es que yo tengo la misma intensidad de efecto. En los tres vehículos, en el agua destilada, en la gelatina y en la adrenalina, yo llegué al mismo efecto o a la misma intensidad de efecto, lo que evidencia que toda la estrinina que debería absorberse por vía subcutánea se absorbió, solo que en unos más rápido y en otros más lento. Por eso solamente afectó al periodo de latencia. Entonces, si tengo el mismo fármaco, a la misma dosis, por la misma vía de administración, pero tengo un diferente vehículo, la intensidad del efecto debería ser el mismo, pero el periodo de latencia variar. ¿Cómo influyen entonces esos vehículos? ¿No? Al final yo voy a tener la misma biodisponibilidad del fármaco porque tengo la misma vía de administración. Estos vehículos van a influenciar en el tiempo en que mi fármaco va a ser absorbido. Entonces, agua destilada disuelve mi fármaco. Un ejemplo clásico es que va a ser mucho más rápido la absorción de un jarabe que de una tableta. La tableta tiene que disolverse para que se pueda absorber adecuadamente. La gelatina. Los coloides van a cubrir al fármaco, necesitan degradarse y una vez degradado es que se va a poder absorber el fármaco.
Un ejemplo de ese tipo de vehículo en la práctica clínica son las tabletas de liberación prolongada. Vamos a tener fármacos que se dan con este tipo de mecanismo de que se tienen que ir degradando su cubierta para que se pueda ir liberando fármaco y se pueda absorber. Y luego tenemos a la adrenalina, que el efecto específico es su efecto vasopresor por su activación de los receptores alfa-1 adrenérgicos. Esto en los vasos que produce vasoconstricción. Entonces yo tengo mi radio del vaso y este radio de vaso va a ir disminuyendo. Y ustedes en otras clases han visto que cuando el radio del vaso sanguíneo se cierra, el flujo está disminuido. Entonces no se va a poder absorber así de rápido. Un ejemplo de esto es lo que podemos ver acá, ¿no? Tenemos tabletas de liberación prolongada como el diclofenaco o aquí la liberación prolongada de nifedipino. ¿Esto en qué ayuda? A que yo necesite dar solamente una dosis al día y ya el paciente se olvida, ya no tiene que estarlo tomando 3, 4, 5 veces, sobre todo cuando, como el nifedipino, son tratamientos de largo plazo, ¿no? A veces el paciente lo toma en la mañana y en la noche no se olvidó y después tiene su aumento de presión. El uso de esas cápsulas de liberación prolongada hace que con tomar la cápsula o la tableta una sola vez, ya se olvidan de tomarla durante el resto del día. Y la aplicabilidad de los fármacos administrados con adrenalina es disminuir su absorción cuando yo quiero un efecto local, ¿no? Por ejemplo, si yo quiero suturar, ¿no? Justo aquí de repente me hice una herida y tengo aquí un corte. Entonces, si yo quiero suturar, yo necesito que la lidocaína, ¿no? Que es el anestésico local, permanezca el mayor tiempo posible en el tejido, que es donde yo quiero que haga el efecto. Entonces yo lo aplico con epinefrina, de tal forma que el vaso se cierra y la absorción a la parte sistémica va a estar disminuida. Entonces yo predomino el efecto local, o sea, prolongo el efecto local, gracias a que lentezco la absorción. Esa fue una de las preguntas que hubieron en los formularios, ¿no? Preguntaban, ¿para qué serviría, ¿no? Enlentecer la absorción de los fármacos. Uno, enlentece para yo poder dar un tratamiento ya no varias dosis al día, sino una sola vez. Y el otro, cuando yo prefiero el efecto local, yo quiero potenciarlo, hago que la absorción hacia la parte sistémica sea más lenta. ¿Se entendió esto, chicos? Porque ya ahora sí nos quedamos cortos de tiempo. Doctora, disculpe, yo quería hacerle una pregunta sobre la tabla. Para rellenar la tabla, o sea, te piden los miligramos de gelatina y te dice que la gelatina está en una solución al 15%. Entonces mi pregunta iba a que, como te dice que en todos los ratones se va a poner 0.30 mililitros, ya sea de agua destilada, gelatina o adrenalina, quería saber si para hallar los miligramos de la gelatina solo tengo que sacarle el 15% a los 0.30 mililitros. No, ahí todos los volúmenes de gelatina, adrenalina y de agua destilada es 0.30. No tienen que modificar nada, todo es 0.30, sí. Pero en la tabla cuando me piden miligramos de gelatina, no tendría que sacarle el 15% a esta solución porque, o sea, a fin de cuentas la gelatina está diluida. No, una solución del 15% quiere decir que es una solución que está constituida de 5 gramos, bueno, 15 me dijiste, ¿no? 15 gramos hay 15 gramos de esa sustancia en 100 mililitros. Cuando hablan de por ciento es alrededor de 100 mililitros. Cuando hablan de al por mil es en 1000 mililitros, o sea, en un litro. Ok, ya, doctora. Y a partir de eso sacas la relación. No es que sea el 15% de algo, sino que una solución al 2% son 2 gramos en 100 mililitros. Ah, ya, doctora, gracias. De nada. Ya, entonces creo que ahí ya no hay más dudas para seguir porque ya nos quedan pocos minutos. Bien. No sé por qué no se quiere compartir.
Y ahora sí. Bien, entonces en el experimento 3, ustedes tenían que hacer sus gráficas con los parámetros farmacocinéticos, delimitar cuál es el Tmax, el Cmax, el tiempo de vida media, y en aquellos que les brindaban efectos, determinar el inicio del efecto, ¿no? Cuándo termina el efecto, y a partir de ahí la concentración mínima efectiva, la concentración máxima efectiva, el periodo de latencia, ¿no? Que ya saben, es el tiempo desde que administra un fármaco hasta que aparece un efecto cualquiera. Y luego, en algunos casos, se tenían las dosis tóxicas, ¿no? Las dosis tóxicas son las relacionadas a cuando comienza un efecto tóxico, ¿no? Entonces, la idea era que con esos parámetros armen sus curvas, como ven acá, y puedan delimitar, ¿no? Cada uno de estos parámetros. Y lo siguiente que tenían que hacer es la comparación de cómo hay factores que van a influenciar en estos parámetros cinéticos. Por ejemplo, aquí tengo la comparativa de la administración oral de propanolol a dosis de 40 miligramos en un adulto versus un adulto mayor. ¿Qué pasaba aquí? Van a ver que el Cmax va a ser diferente. En el adulto mayor es mayor que en el adulto, ¿no? El adulto mayor es esta marrón y el adulto es este amarillito. Entonces, en el adulto va así la curva, pero en el adulto mayor el Cmax se aumenta. El Tmax viene a ser el mismo, o sea, que el tiempo en el cual llegan a esa concentración va a ser igual. Y el tiempo de vida media sí es similar en ambos casos, porque recuerden, el tiempo de vida media en la mayoría de los fármacos tiene una cinética de eliminación de orden 1, ¿no? Que quiere decir que a mayor concentración de fármaco, más rápidamente lo voy a eliminar, y a menor concentración, más lentamente lo voy a eliminar. Por eso ven que la curva baja bruscamente y luego como que se aplana, ¿sí? ¿Por qué pasa esto? Nosotros tenemos que saber que la edad va a influenciar en cómo yo metabolizo o cómo yo absorbo, incluso en la absorción influye, cómo yo transporto, cómo yo distribuyo, cómo yo excreto fármaco, debido a diferentes factores. Yo debo de comparar que la farmacocinética en un lactante, en un niño, en un adulto mayor va a estar diferenciada. ¿Diferenciada por qué? Por el lado de los lactantes, yo tengo que el volumen de distribución va a ser mucho menor, porque el volumen corporal del niño es más pequeño. Entonces, el tiempo en que demora en distribuirse a todo el cuerpo es mucho más corto, ¿no? Igual que en los ratoncitos. Podemos ver que en segundos va a haber un efecto, porque el tiempo que demora el fármaco en distribuirse en ese cuerpecito chiquito es muy rápido. Igual en los niños. Además, tenemos que saber que el porcentaje de agua del niño es mucho mayor, ¿no? Y lo otro es que, otra diferencia es que los sistemas del niño están en desarrollo. El riñón no ha completado su maduración. El hígado, si bien va a ser funcionante, no va a tener el nivel funcionante que tendría un adulto, porque todos los órganos están en maduración, terminando su desarrollo. Lo otro importante es que también va a haber diferencias en el porcentaje de proteínas plasmáticas, y algunas de estas proteínas también puede que estén en proceso de maduración. Por eso hay que tener mucho cuidado con los fármacos que se dan a los niños, sobre todo si son neonatos y más aún si son prematuros. En el caso de los adultos no hay mucho que hablar porque es de lo que más hemos estudiado. O sea, lo que ustedes conocen como normalidad, entre comillas, es en relación a un adulto sano, ¿sí? Y por el otro lado, el adulto mayor, la diferencia aquí está en que hay mayor masa de grasa por los cambios de la senetud. Hay cambios fisiológicos normales del adulto mayor. Así sea sano, así no tenga ninguna patología, va a haber disminución de la capacidad fisiológica, de la función hepática, de la función renal, debido al envejecimiento, a la senescencia. No hay otra cosa. Y entonces el cuerpo de un adulto mayor también va cambiando. Así como el del niño cambia, el del adulto mayor también. Va a haber mayor porcentaje de grasa, mayor porcentaje de masa magra, perdón, menor porcentaje de masa magra, por ende van perdiendo músculo. En algunos casos ya un poco más patológico puede haber incluso niveles de sarcopenia mayores. Y también va a haber disminución de las proteínas plasmáticas. Y hemos visto que las proteínas plasmáticas son importantes. Todo esto en conjunto va a hacer que los fármacos no tengan una respuesta idéntica, o sea, así igual,
dependiendo del grupo etario al cual nosotros administramos los fármacos. ¿Sí? ¿Se entendió esa parte, verdad? Sí, doctora. Ya. Entonces, Pregunta, disculpe. sí, Se observa que en tanto el caso 1 y caso 2, el tiempo en el que se mantiene el efecto es diferente. Por ejemplo, en el adulto se mantiene el minuto 120 hasta el 360, me parece, y en el adulto mayor el efecto dura más tiempo, desde el minuto 60 hasta el minuto 1020. ya, ¿Por qué eso se también daría tiene eso? que ver con la mayor concentración. Si hay mayor concentración de fármaco, se va a distribuir mayor cantidad. Esto puede hacer que como el propanolol sea más lipofílico, también tenga más afinidad a tejido graso, haciendo que a pesar de que en plasma ya hay menos concentración, recuerda que el fármaco está distribuido en todos los tejidos y pueda permanecer más tiempo en los tejidos, ¿no? En el tejido diana, haciendo que el tiempo de duración de efecto sea mayor. Por eso no es una dosis habitual que usemos propanolol 40 miligramos kilo en un adulto mayor, que suelen ser los que más usan propanolol, ¿no? Muchas gracias. De nada. Bien, ¿cómo influyen ahora las patologías? Si tengo insuficiencia renal, si tengo insuficiencia hepática. Esto va a ser muy variable. ¿Y de qué va a depender? Va a depender de dónde se metaboliza mi fármaco y dónde se excreta mi fármaco. Si se metaboliza o no se metaboliza, porque hay fármacos que no se metabolizan y tal cual ingresa, sale, como por ejemplo la metformina, no se metaboliza. Y en la misma forma activa que se administra, se va a excretar. En cambio, hay otros fármacos, como las benzodiazepinas, que tienen un alto y muy intenso metabolismo. Entonces, también ahí se va a ver afectado si es que nosotros tenemos alguna afección hepática o renal. Aquí, lo que más vamos a ver que va a tener impacto es la afección hepática, porque la mayoría de fármacos, no todos, pero la mayoría se metabolizan en el hígado y la mayoría de fármacos se excreta a nivel renal. Entonces, el que va a tener más impacto en el metabolismo va a ser el hígado, incluso en el llamado metabolismo de primer paso, ¿no? Y luego en la patología renal va a tener impacto, pero sobre todo para la excreción, y mucho más si es una excreción a nivel de tubular. Si tiene una excreción por secreción tubular, ahí va a tener mayor impacto, ¿no? Bien, entonces para ver cómo impactan esto de la insuficiencia renal y insuficiencia hepática, debemos recordar, estos órganos son fundamentales para la eliminación, tanto en el metabolismo como en la excreción. Si tengo insuficiencia renal, puedo yo tener disminuida parcialmente su eliminación. ¿De qué va a depender? De cómo se elimina propanolol, dónde se metaboliza propanolol, dónde se excreta propanolol, si los metabolitos van a excretarse por vía biliar, se van a excretar por vía renal, eso es importante, en qué porcentaje. Y lo otro en el propanolol es que tiene un metabolismo de primer paso muy intenso, y si el hígado se ve comprometido, ese metabolismo de primer paso también va a estar comprometido. Entonces, aquí vamos a ver que la absorción en sí no se va a ver afectada, porque la capacidad de absorber el fármaco no se ve afectado en este caso. ¿Ya? Creo que ahora, porque ya no nos queda mucho tiempo, voy a correr el pH, ¿sí? Vean que cuando tenemos un pH de 2, hay una gran absorción de fármaco, y cuando tenemos un pH de 3.5 hay una menor absorción. Aquí la base era diferenciar que el pH, cuanto más ácido es, más fácilmente de absorber aquellos fármacos que son ácidos y que son sensibles a esta acidez, ¿sí? Entonces, eso es lo que habíamos hablado acerca de los iones. La forma no ionizada en el fármaco ácido necesita un pH ácido para que justamente pueda estar en esa forma no ionizada y así poder absorberse. Entonces, yo tengo que educar a mi paciente de que cómo debe tomar el fármaco. ¿Por qué? Porque, como les dije en teoría, los pacientes asocian el consumo de medicamentos por vía oral con las comidas, ¿no? Ay, esta pastilla me ha dicho que tome en la mañana, entonces la voy a tomar con mi desayuno. Y a veces no es así, a veces esa pastilla que tomas en la mañana debe ser tomada justo en la mañana en ayunas, apenas te levantas y con el estómago vacío. Y después de media hora recién consumir alimentos, porque en esa media hora yo aseguro que ese fármaco ya se absorbió. ¿Sí?
Y eso es importante, ¿no? Tengo que saber qué fármacos debo administrar con alimentos, qué fármacos no, por qué el alimento dificulta ese fármaco, porque le cambia el pH o porque inactiva, tiene algunas sustancias. Recuerden que los alimentos tienen compuestos activos. Y estos compuestos activos pueden inactivar a los principios activos de los fármacos. Entonces también puede haber interacción alimenticia, ¿no? Con plantas, con un montón de cosas, ¿no? Y es importante por eso saber cómo afecta la comida a la administración de fármacos. Bien, y creo que así terminamos de hacer esa revisión. Bueno, los tengo que dejar porque ya tengo otra reunión. Igual cualquier duda me pueden escribir, chicos. Todavía no he podido revisar sus trabajos porque no están completos, pero a partir de la próxima semana se supone que ya para la reunión yo ya debería tener revisado todos sus trabajos, así que por favor entren puntual, ¿sí? Nos vemos. Chao, se cuidan. Muchas Hasta luego, doctora, gracias. Hasta luego. Gracias. Gracias, doctora. Gracias, doctora.